bienvenidos a esta nueva cita con el sello personal del egresado. Hoy tenemos a Faiber Lotero Correa. Él es un joven que acaba de egresar de la universidad, todavía está haciendo cursos de nuevos cursos para graduarse y el año pasado terminó 2 especializaciones. Bueno, ¿quién es Faiber Correa, hombre? Bueno, Faiber Lotero es un Lotero Correa, un orgulloso de la Universidad de Antioquia, muy contento de tener la oportunidad de haber estudiado y en este momento trabajar en esta hermosa universidad, y un aficionado al deporte y al ajedrez. Graduado de 2011 en el pregrado. Sí, señor. Educación física y deporte. Educación física. ¿Es una licenciatura? Licenciatura. ¿Cuánto tiempo tiene la licenciatura? ¿Cuántos años se cursan? 5 años, aunque yo me demoré aproximadamente 7 años por cuestiones laborales. Empecé a trabajar al mismo tiempo que a estudiar, entonces cogía pocas materias. ¿Y en qué trabajabas vos? Empecé como entrenador del municipio de Envigado, entrenador de ajedrez. ¿Sos de Envigado? A los 15 años. Pues yo nací acá en el León 13, pero toda la vida he sido de Envigado. ¿Y desde los 13 años? Desde los 15. ¿Como entrenador de ajedrez? Como entrenador de ajedrez. Pues desde los 11 años daba clases particulares por la casa a los niños del sector. ¿Y por qué el ajedrez desde tan temprano? Bueno, mi papá, digamos que me inculcó mucho el deporte, todos los deportes, sí. ¿Cierto? Desde los 2, 3 años ya me tenía volteando por ahí en deporte, y a los 3, 4 años me enseñó a jugar ajedrez y digamos que se me facilitó el ajedrez. Entonces, cuando a uno le empieza a ir bien, empieza a sobresalir en algo, digamos que nosotros no me iba tan bien, entonces ahí ya le empecé a coger amor a lo que es el ajedrez. ¿Estuviste en competencias cuando niño o qué? No, precisamente jugar con la familia, con los amigos de mi papá, pero más o menos a los 9 años, 8 o 9 años empecé en competencias de ajedrez, ahí sí empecé. Sí. O sea que pasaron 4 o 5 años sin competir en torneos, no solamente familiar. ¿Pero qué, local, Envigado, Antioquia, nacionales? Sí, primero empecé con intercolegiados, con escolares en el municipio de Envigado, y ya a medida que uno iba avanzando, ya se pasaba de región, ya metropolitano, luego departamental y luego nacional. Bueno, ¿y qué necesita la gente para jugar ajedrez? Todo el mundo dice que una inteligencia superior, mucha disciplina. Realmente lo primero que necesitas es ganas, gustarle el cuento. No necesariamente tiene que ser una persona brillante, pues, como se dice, inteligente, pues muy inteligente, sino que simplemente tener ganas, y con la práctica se va mejorando en el ajedrez. ¿Juego de estrategias en toda la partida o eso espontáneamente, o cómo se prepara la gente? Bueno, el ajedrez, como cualquier otro deporte, se tiene que preparar uno en 5 componentes, y los 5 componentes son el táctico, el técnico, el teórico, el psicológico y el físico. Si usted, como deportista de ajedrez, descuida uno de esos componentes, pues sencillamente no le rinde. Así es. Así de sencillo. Así de sencillo. Sí, puede haber manejado 4, pero si, por ejemplo, se deja desconcentrar, pues puede alcanzar cierto nivel, pero si usted quiere ser de la élite, tiene que trabajar los 5 componentes. Si no los trabaja, pues se queda estancado. Y entonces, al momento de elegir la carrera, terminando ya el bachillerato, estaba clarísimo que era deportes, pero deportes en general. Bueno, lo que pasa es que, bueno, el ajedrez me ha gustado bastante, sino que me ha gustado más enseñar, ser entrenador desde muy pequeño. O sea, cuando los deportistas que tengo a cargo o las personas a los que yo les enseño ganan, siento un mayor placer que cuando yo gano una competencia. Entonces ya desde muy pequeño estaba claro que yo quería ser entrenador. ¿Y cómo se dio ese paso entre ser jugador o ser entrenador a ser entrenador? Bueno, lo hacía al mismo tiempo, ¿cierto? Sí. Lo hacía al mismo tiempo, pero como te dije, sentía más placer por enseñar, y entonces en ese momento yo era selección Colombia juvenil y como jugador, y selección Antioquia, pero yo le dije al entrenador que por favor me guiara por el lado del entrenamiento, ¿cierto? Pero no quería ser un entrenador común, ¿cierto? Quería ver el ajedrez como un deporte, y para ello tendría que prepararme en la academia. Entonces ahí fue donde decidí estudiar licenciatura en educación física, que es lo más cercano que tenemos para ser entrenador en ese momento. Que ya es posible pasar del aficionado al profesional, con ese estudio. Bueno, precisamente en el ajedrez, la historia nos ha dicho que normalmente los entrenadores de ajedrez son ex campeones, muchos, ¿cierto? En otros deportes, como por ejemplo en el fútbol, tenemos al profesor Osorio, a Mauriño, que se prepararon, al profesor Rueda, prepararon en la academia. En el ajedrez no pasaba tanto esto, era muy difícil. Pero entonces pensé que quizás si yo entraba de la parte académica y científica, podría aportarle más al deporte que jugando torneos.
Bueno, y entonces ese lapso de estudio en la universidad fue mucho tiempo con poco juego, mucha academia o Bueno, muy equilibrado. Siempre he jugado 1 o 2 torneos al año, pues nunca me dejo pues, de jugar tampoco, aunque no me rinde igual, ¿cierto? Y siempre he estado trabajando y estudiando al mismo tiempo. Bueno, Una o dos cosas. pero si un niño quiere empezar, ¿qué vale la primera instrucción que se le da? ¿O al niño o a los padres? Bueno, Amárrelo, precisamente, póngalo a jugar. precisamente cuando llega el niño, que normalmente llega con su padre, hay que empezar a educar a los dos al mismo tiempo. Porque en todos los deportes, el común es que el padre se va convirtiendo, digamos, en una piedra en el zapato para el niño. Porque al principio todos son muy contentos, muy bueno que mi hijo practique por diversión, pero cuando el tiempo va pasando y el deportista o el niño ya va empezando a ganar torneos y va empezando a figurar, ya los padres cambian su percepción y lo que quieren es un campeón. Y si el niño pierde, entonces hay un regaño, posiblemente, o lo vamos a presionar mucho, que es lo que normalmente pasa en el deporte. Por esa razón, lo primero que se debe hacer es hablar con el padre, explicarle cuál es el proceso que puede ocurrir en ese transcurso en el deporte, y al niño empezarlo a enamorar de lo que es el ajedrez. Bueno, pues ahora me voy a contar cuáles son ese tipo de consejos, pero después de que veamos unos mensajes. Claro que sí. En el sello personal del egresado estamos hablando con Faiber Lotero Correa, él es ajedrecista, egresado de deportes de la Universidad de Antioquia. Nos estaba comentando, bueno, cuáles son esos consejos o regaños que hay que darle a los padres de familia cuando les da por presionar al hijo que juega ajedrez. Bueno, lo primero que hay que entender es que el niño no es un adulto en miniatura, ¿cierto? Normalmente queremos que los niños rindan como los adultos y no entendemos que hay unas etapas que ellos tienen que pasar y que precisamente necesitamos que el padre sea un apoyo para este desarrollo y que no convierta el deporte en una tortura para el niño. Porque ¿qué pasa si se convierte en una tortura? Que cuando llegue 12, 13 años puede ser hasta campeón mundial, pero simplemente va a decir no más y ahí se va a acabar el deporte para él. Entonces lo que tiene que hacer el padre, hay que ubicarlo en el sector de él, que es motivador, entrenador. Y apoyador. Apoyador y patrocinador. Ay, por ahí derecho, porque aquí, Claro que sí. Aquí no hay financiación estatal para el deporte del ajedrez. Bueno, digamos que el deporte en Colombia ha mejorado bastante, no es que no exista plata. Bueno, obviamente todavía falta llegar a ese punto donde tengamos patrocinio para todo, pero en este momento hay algunas ayudas que permiten que el deporte se desarrolle. Ojalá fuera más, pero vamos en buen camino, diría yo. Eso. Bueno, cuando ibas definiendo ese perfil entre ajedrecista, deportista de otro tipo, ¿cómo fue esa relación con el papá? ¿El papá no era ajedrecista, me estás diciendo? Bueno, mi papá es un aficionado del deporte en general, del fútbol, del atletismo. Quería que yo fuera un gran atleta, ¿cierto? De pronto el cuerpo no me dio para tanto. ¿Lo sacaba corriendo en la casa? Sí, mi papá todos los días teníamos que hacer actividad física. O me ponía a hacer barras en un palito de escoba cuando tenía 3 años, o a darle tantas vueltas a una cancha, o estar en 1, 2, 3 equipos de fútbol, enseñándome ajedrez. Todo lo que podía que fuera del deporte, él sentía que el deporte iba a ser una gran escuela para mí, y creo que tenía toda la razón. ¿Y con qué idea era de separarte de los peligros, de los vicios del vecindario, de la violencia? ¿Qué? Bueno, digamos que esa es una parte importante, o sea, sacarlo a uno de esos peligros. Sabía que por medio del deporte uno podría llegar a tener becas universitarias o a conocer gente, relacionarse bien, aparte de tener un desarrollo físico óptimo, pero en sí al principio fue porque yo me mantenía muy enfermo al principio, ¿cierto? De asfixia. Entonces con el deporte él sabía que también la parte de la salud iba a mejorar bastante. A poder respirar bien. Sí. Y mi mamá un apoyo para él, ¿cierto? Siempre, los dos. Correcto. ¿Y vos sos hijo único o cuántos son? No, mi hermana también. ¿También? Tengo una hermana menor. ¿También deportista? No de alta competencia, pero sí ha practicado varios deportes. Sí, sí. Bueno, y el papá, me decías, es mecánico. Mi papá es mecánico, aunque ya está jubilado. Sí. Todavía ejerce un poco. ¿Pero trabajó en empresa o por cuenta propia o qué? No, en empresa, mecánico de mantenimiento. ¿Dónde? Trabajó en Prometec, Electrónica Láser. Diferentes empresas. empresas. Armo, creo que se llamaba así. Bueno, y cuando vio que vos ibas escogiendo deportes, él se sentía muy contento, decía, hombre, por aquí es la cosa, o qué, o te ibas a, claro, que te ibas a morir de hambre, que vas a vivir. No. Cuando yo decidí estudiar educación física, yo creo que de los pocos papás felices
por esa decisión, ellos, ¿cierto? La otra gente decía, bueno, pero el niño tiene potencial para otras carreras. Mis papás decían, no, es que nosotros queremos que él estudie eso, porque precisamente fue lo que ellos quisieron haber estudiado también. Ellos querían desde jóvenes. Exacto, ellos también quisieron, si hubieran tenido más oportunidades para el estudio, hubieran estudiado educación física, estudiaron otras cosas. Entonces, mucho apoyo en cuanto al deporte y siempre mucho acompañamiento. Que yo iba ya a jugar fútbol, así estuviera de suplente en la banca los 90 minutos, allá estaban apoyando. Bueno, yo veo que hiciste 2 especializaciones. El pregrado se terminó en 2011, pero estuviste 7 años esperando, o 6 años, y luego hiciste una especialización. Bueno, lo que pasa es que en ese transcurso de tiempo fundé un club que se llama Club de Ajedrez Los Titanes. ¿Por qué razón? Porque yo tenía nuevas ideas de entrenamiento, nuevas ideas para probar, basadas en la ciencia. Pero resulta que de pronto uno, trabajando en un instituto o en otro lugar, tiene ciertos problemas para poder realizar ese trabajo experimental. Entonces fundé un club que se llama Club de Ajedrez Los Titanes en El Poblado y en ese transcurso de tiempo me dediqué fue a eso, pues a trabajar en otras partes, poquito, a estudiar y a sacar adelante el proyecto del club. Pero te ha rendido mucho porque también veo que estás haciendo una maestría. Bueno, sí, ahora estoy haciendo una maestría en fisiología. ¿Fisiología? ¿Con quién? Señor. Politécnico. Politécnico, ¿en qué consiste? Bueno, la maestría se llama Fisiología del Ejercicio, ¿cierto? La idea es conocer e investigar todos los sistemas del cuerpo humano, ¿cierto? Para potencializar los deportistas, para mejorar los procesos, tiene muchos tipos de aplicación. Bueno, ahora nos vas a contar algunas experiencias con eso porque nos vamos a otros mensajes y volvemos. Estamos hablando con Faber Lotero Correa, él nos está comentando acerca de su experiencia, actualmente cursa una maestría. Bueno, le había preguntado que qué casos ha tenido particulares en esa maestría, pero me dice que apenas va al primer semestre, pero no quiere decir que no tenga experiencia laboral. En la parte de entrenamiento, ¿qué tal? Bueno, entonces como entrenador de ajedrez llevo 16 años contratado, ¿cierto? Antes también daba clases de más niños, pero así contratado desde hace 16 años. He pasado por entrenador del municipio de Envigado, municipio de Bello, la Liga de Ajedrez de Antioquia, selecciones menores. ¿Y entre tus entrenados ya ha habido campeones o no? Sí, universitarios, la selección Antioquia de mayores en este momento y la selección Colombia de mayores, selección olímpica. Sí, hemos tenido campeones nacionales, campeones internacionales, grandes maestros. Pues un montón de deportistas que ya van saliendo. Qué bien. Oíste, y uno tiene la idea y la gente en la calle comenta mucho que como con estos videojuegos la gente se ha venido desaficionando a los deportes que tengan alguna concentración, que sean de larga duración como el ajedrez o que necesiten mucho ejercicio físico porque prefieren las nuevas tecnologías. ¿Eso es válido? Bueno, siempre van llegando nuevas cosas, pero las cosas tradicionales normalmente siguen con su afición. El caso del fútbol, en el caso del ajedrez, creo que es la el segundo deporte con más federaciones a nivel mundial. Ahora hace un mes que estuvimos en Batumi, Georgia, en una olimpiada mundial, los participantes fueron 180 países. Entonces, a pesar de que salen nuevas tecnologías, precisamente para el ajedrez es muy importante porque nosotros entrenamos con esas tecnologías. Claro. Exacto, con los software, se han puesto al servicio. Hay que saber convivir con lo que va llegando, pero creo que esas aficiones no se pierden. Bueno, y en la Universidad de Antioquia, ¿cómo has visto la cosa? Bueno, en la universidad, precisamente yo soy el entrenador de la universidad, llevo 6 años ejerciendo pues como entrenador. Normalmente siempre hay entre 80 y 120 inscritos y en lo competitivo pues siempre hacemos festivales todos los meses con bienestar y en lo competitivo en los últimos 6 años casi siempre hemos ganado medallas y llevamos como 5 títulos nacionales. Y uno observa que volvió a nacer ese gusto de los jóvenes por estar en unas simultáneas, por ahí en las mesas que ponen. Sí, claro, sí, estamos haciendo aproximadamente 4 simultáneas al año en la universidad, pues solo en la universidad. Ya tenemos 50 tableros regados por toda la ciudad universitaria, con 50 pues, ficheros. Y es una afición, usted va a la Universidad de Antioquia y en todas partes están jugando ajedrez. Es digamos, el deporte, uno de los deportes insignia de la universidad. ¿Y los jóvenes que se acercan tienen que haber hecho una preinscripción o simplemente entraron, vieron la mesa y se ponen a jugar con él? Bueno, existe un espacio recreativo para el que llegue y juegue, siempre y cuando la sala esté abierta, pueden entrar en cualquier momento. Ya para entrar a los cursos formativos sí tiene que ser una preinscripción. ¿Y se hace a través de Bienestar o desde de la página de facultades? Bienestar.
En la desde página de Bienestar. Sí, sí. Bueno, y de ahí han salido muchos jóvenes que quedan en competencia, ¿o no? ¿Cómo nos Bueno, fue? ahora en la selección Antioquia de mayores tengo 4 deportistas de la Universidad de Antioquia, salidos formados en la misma universidad. Bueno, y el entrenamiento con las otras universidades, o más bien como la competencia con las otras universidades, ¿qué tal? Exacto, entonces de los últimos 6 años hemos ganado 5 años el Nacional Universitario, el por equipos. El nacional universitario, Y hemos estado en centroamericanos y panamericanos también, con la Universidad de con la Antioquia. universidad. Le vamos a tener que hacer un pedestal, por lo que veo. No, tampoco. ¿Cómo va antes la maestría? Ya primer Bueno, la semestre y maestría muy idea es- contento. Sí. La maestría es construir un engranaje con todas las, pues, con las especializaciones que he estudiado y todas las ciencias para crear una nueva escuela colombiana, ¿cierto? Existe la escuela rusa, la escuela china y ahora estamos creando una escuela colombiana, ¿Y en cómo se caracteriza? muy científica. Todo es a base de ciencia, nada es el yo creo, no. Todo es demostrado científicamente. Entonces cada jugada hay que empíricamente Todos los componentes del notificar. entrenamiento, la idea es que estén comprobados científicamente. Desde la misma universidad estamos buscando que los estudiantes su trabajo de grado lo realicen con ajedrez, independientemente de su carrera. Ahora llevamos más o menos 7 trabajos de grado, unos de psicología, unos de educación física, todos relacionados con el ajedrez. Vamos a empezar con biomédica. Entonces un estudiante de deportes que quiera especializarse en ajedrez, por ejemplo, se puede dedicar su trabajo de grado a cualquiera de los 5 componentes del entrenamiento. Exacto. Sí. A los Entonces en cualquiera cada caso tiene que haber científicos detrás. Sí, tiene que investigar, tiene que tener una muestra amplia y empezar a estudiar los métodos de control, los métodos de preparación, podría ser, de educación física, de psicología, mirar la memoria, la atención, de biomédica, por ejemplo, mirar, o de fisiología, las variables fisiológicas que se tienen que ver con el ajedrez también. Hasta con la alimentación tendrán que ver. También, claro que sí, que debe comer un ajedrecista, por ejemplo. ¿Y qué pueden comer? Bueno, el ajedrecista, como cualquier otro deporte, tiene que tener una alimentación balanceada, normalmente carbohidratos, baja en grasa, buena glucosa. Bueno, yo veo que todo el tiempo has estado desde muy niño haciendo deporte, en el ajedrez, jugando, entrenando, preparándote. ¿Eso te quitó el tiempo para hacer desarrollar otros aspectos de la vida, por ejemplo, la lúdica, gozar No, la digamos vida? que eso no me quitó el tiempo, eso me potencializó el tiempo para Eso. muchas cosas, porque desde el mismo deporte se aprenden de otros tipos de experiencias. Por ejemplo, gozar la vida como la goza la mayoría de la gente. Claro que sí, hay que gozar la vida Rumbeando. todo el tiempo, también hay que hacerle. ¿Y cómo hace un ajedrecista bailando? Un ajedrecista bailando, vea, la concepción del ajedrez ha cambiado mucho. Antes decían cuerpo de ajedrecista, o es que este man tiene pinta de ajedrecista porque o es muy gordo, o es, ¿cierto? O no tiene mucha energía. Un flaquito. Pero hace algunos años venimos trabajándole a eso, a que los ajedrecistas seamos muy atléticos, precisamente porque para jugar bien ajedrez hay que tener un buen estado físico, para aguantar todo el tiempo sentado ahí, son muchísimas horas, y también para producir una proteína que se llama el factor BDNF, que te ayuda a las conexiones neuronales y a mejorar la memoria. Para Entonces mantener concentración. Para mantener la concentración, para dormir bien. Entonces, precisamente, se ha cambiado mucho la imagen del ajedrecista. Ya no nos vemos tan así. Claro, claro. Bueno, ¿y tanta ocupación profesional y de estudio te ha impedido formar una familia aparte o estás viviendo al frente de la universidad aparte de tu familia? Bueno, yo vivo al frente de la universidad precisamente porque se me facilita llegar allí a trabajar y a estudiar, a hacer ejercicio. Y también es cerca de la Liga de Ajedrez de Antioquia, pues, que es como mi otra casa. Pero la familia siempre está ahí, en mayor tiempo posible que pueda compartir con ellos. Hay que sacar el rato. De manera que nuestro departamento y creo que el país tiene que estar tranquilo porque ya tenemos una nueva persona haciendo un trabajo destacado en la formación de profesionales del ajedrez. Bueno, se está haciendo lo posible con ese trabajo de formación y capacitación de los entrenadores en Colombia. ¿Y tu maestría terminaría que en un par de semestres más? En 3 semestres más. 3 semestres más. Muy bien, hombre, Fiber, muchas gracias por estar en este programa. Ahí ven ustedes la nueva figura de nuestros entrenadores de ajedrez en la Universidad de Antioquia, en la región y en el país. Entonces tendremos para rato Fiber Esperemos en que el sí. deporte. Esperemos unas cuantas décadas más. Muy bien, muchas gracias. A ustedes hasta la próxima ocasión en el sello personal del egresado. Muy amable.